Bien, muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que en esta noche se encuentran con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Eh, este tema que nosotros estamos abordando a modo de serie tiene como objetivo poder dilucidar y poder comprender y entender en su totalidad lo que la Biblia enseña sobre la iglesia, qué es y cómo se entra en ella. Esta es la segunda parte que estaremos viendo de este tema de varias que vamos a estar tocando. Los que estuvieron presentes, amados hermanos, en esa noche, simple y llanamente podrán comprender la importancia que tiene la iglesia. Y estuvimos hablando clara y llanamente con respecto a lo que hablamos sobre lo que significa la palabra iglesia y lo abordamos desde un punto de vista etimológico, o sea, tratamos de dilucidar, buscar el sentido, el origen en sí de lo que significa esta palabra. Y hablábamos que la palabra iglesia tuvo un desarrollo a través del tiempo. Nosotros comentábamos que en su sentido ordinario, esta palabra no tenía ningún sentido religioso. Y hoy en día, muchos estudiosos de la Biblia dicen que la palabra iglesia o eclesia con doble K de kilómetro, sencillamente significa los llamados a. Pero decíamos que los llamados a y qué, eso no nos dice nada. Para poder comprender el significado de una palabra, no solamente debemos buscar su etimología original, sino también debemos, mis santos hermanos, ver el contexto histórico de cómo se utilizaba esa palabra. Y decíamos que el primero en utilizar esa palabra fue Filón en el año 540. Y que cuando pensamos en la iglesia debíamos pensar en simple y llanamente el Congreso, por ejemplo, de una nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Eso era la iglesia. Y allí se discutían asuntos del pueblo, asuntos económicos, se discutían asuntos morales, judiciales, si se iba a ir a la guerra. Y decíamos que en la iglesia o la eclesía se reunía 40 veces al año y se reunían con el propósito de discutir los asuntos del pueblo. Solamente podían participar hombres libres y que sean mayor de edad. Pero también decíamos que esta palabra fue utilizada por Cristo en Mateo 16, 18, pero también explicamos la razón, el por qué. Porque en el siglo tercero antes de Cristo, cuando Alejandro Magno conquista toda esa área, vemos que en la biblioteca más grande del mundo se encontraba en esa área, Alejandría, y él mandó a buscar 72 judíos para que tradujeran ese gran libro que tenían, que se llamaba la Torá. Entonces, cuando ellos iban a traducir una palabra que era cajal, la palabra cajal significa los congregados, los convocados, ellos no encontraban un equivalente para traducirlo a griego, pero encontraron en la palabra eclesia o iglesia en español el equivalente perfecto para que dar el significado a la palabra cajal hebrea y traducen el acepto Septuaginta del hebreo al griego la palabra cajal como iglesia. Este fue primera vez en la historia que se le da un sentido religioso a esa palabra y fue por los traductores que tradujeron la Septuaginta. También decíamos, a modo de resumen, hermano, que luego, cuando se le da por primera vez un sentido religioso a esta palabra, se empieza a utilizar porque ya el griego koiné se había expandido en toda esa área, era el idioma oficial. Y decíamos que también Cristo utiliza esta palabra por esta razón en Mateo 16, 18, y luego es
transliterada al español, no traducida, porque en el español no tiene equivalente, tiene que ser transliterada. Y pasa igual del griego al español. Y hoy en día nosotros vemos que la mayoría de diccionarios y también gente confunden la iglesia con una estructura física, un lugar de reunión. Y decíamos que no es así. Para no redundar tanto en ese asunto, les remito, hermano, que vaya y busque ese video para que pueda comprender todo lo que hablamos, y eso es la base de lo que vamos a platicar esta noche. Entonces, amados hermanos, ya entrando en materia para la segunda parte de esta noche, de este gran tema que vamos a tratar, simplemente vamos a hablar sobre el fundamento sobre el cual Cristo establece su iglesia. Ya decíamos anteriormente que Mateo 16-18 es uno de los textos más importantes para hablar en materia de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque allí Cristo dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra mí significa posesión, significa pertenencia, era algo propio. Y no obstante, amados hermanos, lo interesante de todo esto es que Cristo se encontraba en la ciudad de Filipo. Filipo era una ciudad que se encontraba literalmente edificada sobre una roca gigante. Y Cristo lleva allí a los apóstoles a esta zona y le dice claramente: ¿quién dice los hombres que soy? Y ya, bueno, algunos: tú eres el Mesías, tú eres el Elías, etcétera, etcétera. Pero Pedro fue aún más lejos porque pudo identificar quién era Cristo. Dice: hay que sobre esa afirmación iba a edificar, establecer su iglesia. Entonces, amados hermanos, dale a la siguiente, hermano, por favor. Yo quiero que vayamos a un texto, eh, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Estaremos hablando, bueno, lo que están en el video de Zoom van a poder apreciar unas diapositivas que tenemos para explicarlo más claro y más ilustrativo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. El texto reza de la manera siguiente y dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es lo que dice el texto, mis hermanos. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Pues bien, a los que no estuvieron ese día que explicamos algo sobre eso, les remitimos a que vayan y vean el video cuando puedan. Y ahí hicimos un análisis profundo de lo que es Efesios capítulo 1 y de la expresión en Cristo, que todas las bendiciones, todo en cuanto se refiere a lo espiritual se encuentra en Cristo, y Cristo es el único medio. Y si no nos encontramos en Cristo, en realidad no hay sentido, porque Cristo, estar en Cristo es estar en su iglesia, como vimos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 3. Mis hermanos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si nosotros vamos a la lengua original, en la siguiente diapositiva, hermano, vamos a encontrar este término, fundamento, temelión. La palabra fundamento en realidad nos habla de una estructura, de una base, de nosotros poner, de colocar, de establecer. Eso es sencillamente lo que podemos decir con respecto a esta palabra. Pero como siempre, nos caracterizamos por poder entender el usus loquendi de las palabras, o sea, el uso local de las palabras. Esta palabra, hermanos, temelión, significa base estructural, significa cimiento. O sea, en el mundo grecorromano, primero
se tiraba una capa sobre la cual descansaba todo el edificio. Es como, por ejemplo, hoy cuando vamos a construir un edificio, una casa, primero hacemos lo que comúnmente llamamos la zapata en muchos lugares de Latinoamérica, lo conocemos así. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro cuando habla del fundamento, la palabra fundamento, temelión. Y aquí, esta palabra originalmente no era algo simbólica, es un término técnico que usaban los constructores, hermanos, y bastante buenos que eran los constructores romanos en ese tiempo. Entonces, ¿qué era un fundamento en el mundo antiguo? En el mundo greco-romano, hermano, especialmente en la ciudad de Corinto, un fundamento era lo primero que se colocaba antes de levantar las columnas, los muros o los bloques. Se excavaba hasta llegar a suelo firme. Cuando se llegaba a suelo firme, se hacía, por ejemplo, de piedra tallada o roca natural. O sea, en bloques grandes que eran unidos con un mortero. Entonces, a veces se utilizaba una especie de hormigón y, por ejemplo, para construir en las ciudades, especialmente en la de Corinto, que era un sitio muy importante en el comercio. Entonces, los edificios públicos tenían cimientos profundos, cimientos sólidos, hermanos. Entonces, una vez construido el edificio, el fundamento no se podía ver, no se veía el fundamento, porque estaba a muchos metros bajo la tierra. Ahora bien, ¿cómo se entendía culturalmente? Bueno, cuando Pablo dice estas palabras para un oyente en la ciudad de Corinto, escuchar la palabra fundamento significaba varias cosas, hermanos. Significaba estabilidad, significaba seguridad, significaba permanencia y también legitimidad estructural. Si el fundamento era defectuoso, el edificio tarde o temprano iba a colapsar. Entonces el judaísmo daba un sentido metafórico a esta palabra. ¿Por qué? Porque en el pensamiento hebreo la idea del fundamento también aparece como fundamento del mundo. Fundamento, por ejemplo, del templo. Fundamento de la sabiduría, que en este caso era Dios, mis hermanos. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí reconocía de manera categórica cuando estaba utilizando la palabra fundamento, ¿qué quería expresar exactamente? Mis hermanos, Cristo también utilizó algo similar a lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 48. Lucas, capítulo 6, versículo 48, el texto dice: semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, aquí Jesús habla del hombre que cava profundo y pone fundamento sobre roca, llega a suelo firme y allí empieza a tirar esta capa, este hormigón que es el cimiento o teleión. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo exactamente? Volviendo al pasaje. Nadie puede poner otro fundamento, hermano. No está hablando de fundar, por ejemplo, aquí ya literalmente como hemos hablado, pero todos comprendían. Pablo no está diciendo tampoco, ya hablando metafóricamente, de fundar iglesias, establecer iglesias, hermano, el fundamento. Está diciendo, Cristo es la base estructural sobre la cual descansa
la salvación, la identidad de la iglesia, su enseñanza, la autoridad espiritual la tiene Cristo. Este mensaje, hermanos, es en conexión con lo que hablamos en el último tema que tocamos sobre esto. Y añade algunas frases muy fuertes en griego. Cuando dice que nadie aquí está utilizando un vocablo muy importante, aparte de, fuera de, además de, es que está diciendo. Es decir, no existe fundamento alternativo a ese cimiento que es Cristo. No existe completamente complemento estructural, no existe base secundaria. Y ya vamos a ver por qué, hermanos. Porque muchas religiones modernas descansan en hombres que supuestamente cierto tiempo tuvieron ciertas visiones y han cambiado todo el modelo. Y aquí la idea central es que usted, amado hermano, amado oyente, no puede bajo ninguna circunstancia fundar en ningún cimiento que no sea Cristo porque no hay otro. Si nosotros vemos la imagen que Pablo tiene en mente en 1 Corintios capítulo 3, habla de Cristo como fundamento, de los apóstoles como constructores y de la enseñanza como los materiales. Entonces la iglesia, hermano, es el edificio que va creciendo día a día. En algunas ocasiones yo he tenido la oportunidad de escuchar que, dicho sea de paso, es falso, que la Iglesia de Cristo nació en Estados Unidos en el tiempo de la Reforma, especialmente con algunos hombres, Barton Stone y, por ejemplo, McCarvey y otros hermanos que fueron muy influyentes dentro de la Iglesia. Tenemos para decirle a aquellos que se expresan de esa manera que no entienden lo que es la Iglesia, no comprenden lo que es o dónde está cimentado el fundamento de la iglesia. Y todavía hay muchos hermanos entre nosotros que creen que la iglesia vino de esa reforma. Eso es más falso que decir o están más confundidos que Adán el día de las madres, mis santos hermanos, porque no entienden qué es la iglesia, no entienden cómo se entra a ella del todo y lo que implica esto. Entonces, eso es lo que trataremos nosotros de dilucidar claramente. Es increíble que a esta altura de juego muchas personas todavía no comprenden qué es la iglesia y dónde descansa sus cimientos. Entonces, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento. La palabra tenai, poner, colocar, establecer sobre aquel que ya está puesto. Por eso Pablo dice, además de, aparte de, fuera de, en pocas palabras. Cuando Pablo dice nadie, está diciendo en forma y en término negación absoluta. No hay otro de igual naturaleza en la cual nosotros podamos descansar nuestra edificación. Entonces esto excluye cualquier alternativa adicional, hermano. Aquí la gramática no deja espacio para un fundamento paralelo o complementario. Claro que no. Y eso es lo que queremos enfatizar, mis santos hermanos. En la siguiente diapositiva, hermano, cuando puedas, por favor, nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire ahí, hermano, está subrayada la palabra, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí nuevamente utiliza este hermoso vocablo, fundamento. Y la idea que el apóstol Pablo trae al evangelista Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme.
hay firmeza y tiene también un qué, un sello que conoce el Señor a los que son suyos. O sea, que una vez una persona entra a la iglesia, y ya explicamos cómo se entra a la iglesia, tiene un sello de identidad que puede estar dentro de una multitud y el Señor va a distinguirlo y sabe quién es. ¿Por qué? Porque le pertenece, porque ya tiene un sello. Y algo similar sucede, por ejemplo, si usted tiene su madre o su padre, para explicarlo de manera ilustrativa, y hay 100 gente, inmediatamente usted va a poder identificar quién es esa persona, porque tiene un color de pelo distintivo, tiene un tono de voz, un color de piel, una estatura que la hacen ser esa persona y no otra. Y es imposible que usted se confunda viendo en 100 personas allí, hermano, la probabilidad es muy baja. Entonces, cuando nosotros de la misma manera identificamos la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento, es imposible que podamos equivocarnos. ¿Por qué? Porque esa iglesia, al igual que una persona posee características, esa iglesia también posee características. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no podemos poner otro fundamento aparte de Cristo, porque no hay otro fundamento. El único fundamento es ese. Y ahí nosotros tomamos la base para decir que todo aquel que quiere ser salvo debe estar en Cristo. Y estar en Cristo es central en este fundamento que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:11, pero también que le explica al evangelista Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello distintivo que el Señor puede conocer los suyos y no se equivoca, mis santos hermanos. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar algo bastante interesante. El fundamento, mis hermanos, el fundamento. Cristo lo puso y Pablo reiteradamente habló muchísimo sobre estos puntos. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. El texto dice claramente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, aquí este texto es paralelo con Mateo 16:18. Y aparte de ser un texto que comparte características clave con Mateo 16:18, encontramos que nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento. O sea, ya hablamos que el fundamento era lo que estaba de forma invisible, que no se podía ver porque había que cavar hasta tierra firme o encontrar piedra para empezar a tirar ese cimiento, ese fundamento, para luego empezar a construir encima de eso. Y por eso el apóstol Pablo usa la palabra edificado sobre el fundamento. Hermanos, la única forma de nosotros edificar es encima del fundamento. Y aquí nos basamos para nosotros decir que el fundamento fue puesto hace 2000 años. Entonces, ni Walter Stone, ni J.W. McGarvey, ni ninguno de los reformadores, llamados de esa manera, mal llamados, pudieron fundar la iglesia en el siglo XVIII, porque eso es imposible, porque el fundamento se puso hace 2000 años. ¿Y quién lo puso? Cristo. Entonces, si hay un grupo en el Congo belga que de repente empieza a estudiar la Biblia y solo la Biblia, y empieza a ver que hay que bautizarse para el perdón de sus pecados, y que esa es la forma de entrar en Cristo y de entrar a la iglesia, ellos no están estableciendo, fundando nada. No están estableciendo nada porque ya el fundamento se estableció en el siglo I. ¿Y quién lo puso? Cristo. Edificado sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Y dice el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Esas características que menciona aquí en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. O sea, el fundamento está puesto. Nosotros vamos a edificar sobre el fundamento. Y al empezar a edificar sobre el fundamento, va a crecer. El edificio va a crecer. Entonces, hermanos, el fundamento lo puso Cristo en el siglo I. Sobre ese fundamento edificaron los de la iglesia del primer siglo y todos los fieles a través de todas las épocas, hasta llegar hasta ahora. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? Que aquellos que abandonaron la religiosidad y el sectarismo fueron a la Biblia, pero ya el fundamento estaba puesto. ¿Y ellos qué hicieron? Empezar a edificar sobre el fundamento. ¿Y qué hacemos nosotros hoy en día? Edificar sobre el fundamento. Nadie tiene derecho de establecer una nueva religión a través de un nuevo fundamento, porque no hay otro. Ya vimos en Efesios capítulo 3, verso 10, que no hay otro fundamento, hermano. El único fundamento lo puso Cristo. En materia religiosa, en cuanto a Dios se refiere, hablamos, hermanos. Entonces, debemos edificar sobre el fundamento de quienes, de Cristo, porque es la principal piedra del ángulo, quien puso realmente el fundamento, luego los apóstoles y profetas. Pero ¿quién es la principal piedra del ángulo? Es Cristo, hermano. O sea, estamos edificando en una estructura muy sólida. Ahora bien, ya hemos hablado que Cristo tiene una iglesia y la forma de entrar a esa iglesia. Entonces, ¿de quiénes son todas estas iglesias que nosotros vemos hoy en día? Ya veremos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo es la principal piedra del ángulo. Y ya recalcamos nuevamente que hay que edificar sobre ese fundamento. ¿Para qué? Para que todo el edificio bien coordinado vaya creciendo, hermano. La siguiente diapositiva nosotros vamos a poder encontrar algo interesante que dice el apóstol Pedro. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7, para nosotros o vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Reiteramos, nadie bajo la faz de la tierra, en cualquier época después que Cristo estableció su iglesia, tiene el derecho, tiene la potestad para establecer un fundamento ajeno al que ya ha sido establecido por Cristo. No obstante, el contexto que rodea este versículo 7 es el versículo 4 y 5 y 6, hermanos. Y dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y al que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahí, hermano, el contexto de este bello texto, porque Pedro, al igual que el apóstol Pablo, entendían que Cristo era la cabeza del ángulo y era el fundamento en la cual encontramos el establecimiento de la iglesia.
Ahora bien, yo puedo hoy en día, en el siglo presente, ir a un lugar donde no se conoce el Evangelio y empezar a regar la semilla y las personas pueden obedecer y la iglesia en ese lugar puede nacer. Yo estoy fundando una congregación, pero quien la estableció fue Cristo. Fundar y establecer son dos conceptos muy diferentes. Cristo la estableció, pero Pablo, Pedro y los demás apóstoles fundaron. Hoy en día, los hermanos que van a otro sitio a levantar la obra están completamente fundando iglesias, hermanos. Pero el establecimiento o el cimiento lo puso Cristo. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Fue lo que pasó en el siglo antepasado en Estados Unidos con algunos que obedecieron la voluntad de Dios y empezaron a ir a la fuente primigenia, a la Biblia, para abandonar todos sus conceptos religiosos y abrazar la verdad que es reveladora a través de la palabra. La siguiente diapositiva nosotros vamos a poder encontrar que el apóstol Pablo nos dice claramente en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 5. Y aquí nos vamos a detener para nosotros poder desmenuzar exegéticamente estos dos versos. Son muy importantes que podamos comprenderlo, porque ya hemos dicho en el texto anterior, cuando el apóstol Pablo estuvo expresando al evangelista Timoteo detalles fundamentales con lo que respecta al establecimiento y el fundamento en sí que estuvo hablando. Y dice claramente el texto, el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y Cristo es la principal piedra del ángulo. O sea, debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora bien, los apóstoles fueron elegidos por Cristo. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo para llevar esta tarea. Y también encontramos otros roles importantes para que se dé completamente a través de la principal piedra del ángulo el asentamiento para que el edificio empiece a crecer. Cristo no se encontraba físicamente con ellos en el primer siglo, ya que se había ido, pero sí estaba en sus corazones y a través del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles fueron los entes por el cual Dios reveló de manera especial su santa voluntad. ¿Y qué diremos con respecto a eso en sí? Hermano, es importante que podamos reconocer que los apóstoles poseían la autoridad dada por Cristo para poder seguir y continuar edificando sobre el establecimiento o el cimiento que puso Cristo. Dice el texto aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 y 5. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, hay hermanos que a veces se nos confunden y personas que están confundidas cuando hablamos del Espíritu Santo, que tal vez es una clase aparte que en alguna oportunidad vamos a tocar, cuando en Hechos capítulo 2, versículo 38 y otros textos dice que bautícese y recibirá el don del Espíritu Santo. Pero cuando vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios, nos habla que ellos fueron bautizados con el don del Espíritu Santo. Ya hemos recalcado que aunque se utilice la misma expresión, no se refiere al mismo acto, se refiere a cosas diferentes. ¿Por qué? Porque debemos entender que las palabras en español son diferentes en griego y que en el griego, aún leyendo el mismo vocablo, don del Espíritu Santo,
El griego utiliza dos vocablos diferentes para hacer diferenciación. Primero utiliza, por ejemplo, para el cristiano común, cuando obedece a Dios, la palabra dorea y la traduce como don a nuestro idioma. Pero también utiliza la palabra carisma para traducir la palabra en el bautismo del Espíritu Santo, que se traduce en español como don del Espíritu Santo también. Entonces, no se confundan, hermano, en cuanto a eso, porque ya habrá la oportunidad que podamos hablar sobre ese asunto. Pero aquí Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, ojo, y clave en este. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hermanos, esta palabra ministerios es la que vamos a estar ahora adentrándonos en ella para poder comprender qué quería decir el apóstol Pablo exactamente cuando utiliza y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Generalmente conocemos 5 ministerios, en lo cual el apóstol Pablo en el libro de los Efesios habla de forma llana. Pero en la siguiente diapositiva, hermano, por favor, ¿qué son estos? Por ejemplo, vamos a encontrar que esos ministerios son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4. Especialmente cuando leemos todo el capítulo, vamos a comprender un poco mejor el asunto. Pero cuando vamos exclusivamente a ciertos versos de este capítulo, vamos a encontrar estos 5 ministerios: apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y recordemos que leímos anteriormente en Efesios capítulo 2, versículo 20, y lo que dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, que el fundamento concretamente fue puesto en Cristo, pero que edificados sobre el fundamento que Cristo, de los apóstoles y profetas. O sea, aparte de Cristo que puso el cimiento, encima pusieron las columnas, por decirlo en término coloquial, los apóstoles y los profetas. Entonces vamos a empezar hablando sobre el ministerio de los apóstoles, porque hoy en día nosotros vemos que hay una aparente sucesión apostólica. ¿Qué queremos decir? Que hay muchas personas que quieren llamarse apóstoles y en realidad no lo son, porque nosotros conocemos como autoridad y como fundamento puesto solamente aquellos que Cristo estableció porque había requisitos. Y esto, el apostolado, era un ministerio, un ministerio. La siguiente diapositiva vamos a poder encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15, dice el registrador Lucas: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, siguiente verso, hermano, dijo de la manera siguiente. Versículo 17, vamos a leer el verso 17 para abreviar. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, o sea, Judas. El verso 16 habla de Judas. Y dice que y era contado con nosotros y tenía parte en este ¿qué? Ministerio. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome su oficio. Aquí vemos que estas dos palabras en el verso 17, ministerio y oficio, apuntaban al apostolado y era clave. En el siguiente verso, el verso 20, nos dice claramente, verso 20 y 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propia perdición.
O sea, nuevamente vemos que el apostolado era un ministerio, hermanos, era un ministerio. Siguiente verso nos dice, en la siguiente diapositiva, de la manera siguiente, eh, Hechos capítulo, el anterior, hermano, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 25, entonces nos dice de la manera siguiente: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, Judas, hermanos, perdió su ministerio, su oficio. ¿Cuál era su ministerio? Apóstol. ¿Y qué eran los apóstoles? Edificadores, como vimos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Eran edificadores, ¿junto con quién? Con los profetas. ¿Por qué? Porque a ellos lo bautizó Dios con el Espíritu Santo. Y ellos eran los portavoces de que de llevar el evangelio. Hicieron muchos milagros. Y por esta razón, en ese sentido de calidad única, este oficio era exclusivo e irrepetible. En el libro de Hechos, en el siguiente verso, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 13, encontramos ya que luego el apóstol Pablo, cuando es llamado por Dios, nos dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. O sea, Pablo entendía perfectamente que el ser apóstol, en la calidad de edificador, honraba su ministerio. Por eso hoy en día nosotros tenemos como referente que cuando queremos dialogar un tema, vamos a Pedro. ¿Por qué? Porque era edificador y Cristo era la principal piedra del ángulo. Vamos a leer a Pablo como autoridad porque hablaba de parte de Cristo. Fue llamado por Cristo. Vamos a Santiago para hablar a sus escritos. ¿Por qué? Porque eran edificadores, ¿junto con quién? Con los profetas. ¿Y era qué? Su ministerio. En el siguiente verso, el siguiente diapositiva, hermano, por favor, encontramos en el libro de Hechos, capítulo 21, el apóstol Pablo diciendo lo mismo. Verso 17 al 19 nos dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, o sea, los pastores estaban reunidos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, en el primer siglo, hermano, ese fue un evento único e irrepetible que se dio. ¿Cuál? Que Dios, habiendo enviado a su Hijo a poner el fundamento, luego se va al cielo y enviste de poder del Espíritu Santo a los apóstoles. Estos hombres estaban comisionados en asentar las bases para que el crecimiento se dé fluidamente y también de asentar las bases escriturales por las cuales vamos a guiarnos de forma de credo. Por eso decimos que el único credo que necesitamos es la Biblia. Los hombres escriben cosas, escriben reglas, escriben catecismos y escriben montones de papeles que no tienen ninguna importancia ni relevancia. Para nosotros es importante ir a la Biblia, a las Escrituras, para poder entender todo lo que Dios desea de nosotros. No necesitamos más nada, porque la palabra de Dios es completa y perfecta. Y dice el apóstol Pablo, el evangelista Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, que es enteramente inspirada por Dios y es útil para muchas cosas. ¿Para qué? Corregir, redarguir, instruir en justicia, preparar al hombre de Dios para que sea perfecto. Por eso no necesitamos manuales, no necesitamos libros, no necesitamos un libro para estudiar con una persona y decirle que aquí este libro dice esta cosa porque lo escribió mi organización. No, para nosotros es más importante la Biblia que un libro y nada sustituye la Biblia, hermanos. Entonces Pablo estaba allí hablando de todo lo que Dios había hecho por su ministerio, el ministerio de apostolado.
La siguiente diapositiva vamos a encontrar nuevamente. ¿Qué son estos, hermanos? Ya hemos hablado sobre los apóstoles y hemos de forma de pincelada hablado sobre los profetas, que ya habrá una oportunidad en la cual hablemos sobre el ministerio de los profetas. Pero ahora quiero centrarme por espacio de tiempo en el ministerio de los evangelistas, hermanos. También este es un ministerio. Estos 5 ministerios, apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros, especialmente como vimos en el libro de Efesios capítulo 2 verso 20, apóstoles y profetas, es la base que cimienta todo el fundamento en la cual vamos a edificar. Porque los apóstoles equivale a hablar de las escrituras que fueron inspiradas por Dios a través de su espíritu. Al igual que los profetas, que en ese tiempo, como no teníamos escritura en forma como la tenemos hoy, tenían que hablar cosas que las cuales vamos a dilucidar más adelante. Pero los evangelistas era un ministerio especial también, mis hermanos. En la siguiente diapositiva, nosotros encontramos claramente que el evangelista Timoteo compartía de manera renuente este espíritu. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 5, dice claramente el apóstol Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, el ser evangelista es tener un ministerio. ¿Puesto por quién? Por Dios. Y hoy en día, afortunadamente, este ministerio aún está vigente. No es como en el caso de los apóstoles, que pusieron el fundamento y ya puesto el fundamento, edificamos sobre ese edificio a través de ciertos ministerios. Nuestros hermanos que se dedican a la obra completa de evangelistas tienen un ministerio, mi hermano, un ministerio muy grande y casi en semejanza con el de los apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen la obligatoriedad de comunicar el evangelio a las almas perdidas. Porque gracias a los evangelistas se puede establecer una obra donde no la hay, o en un país, yo conozco algunos hermanos que han ido a lugares donde no hay iglesia establecida allí, fundada, y ellos a través del trabajo que están haciendo lo logran, hermanos. Y esto es importante que podamos reconocer que los evangelistas son siervos útiles dentro del reino que ayuda a dispersar el edificio, a seguir construyendo, hermanos. El siguiente verso que estaremos viendo en la siguiente diapositiva nos deja a nosotros algo bien en claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En Colosenses capítulo 4, versículo 17. O sea, él había recibido un ministerio y debía de cumplir. Y ese ministerio lo recibió ¿de quién? Del Señor. Ahora bien, en la siguiente imagen nosotros vamos a poder ver claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. Dice el verso, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Recordemos, hermano, que Cristo es el fundamento, el cimiento principal. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el muro de la ciudad tenía cimientos. En el edificio que estamos hablando de Efesios capítulo 3, verso 11, ¿quiénes son los cimientos? Los apóstoles, hermano, y ya explicamos la razón y el por qué.
porque solo ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, y se utiliza la palabra carisma. O sea, se le dio de ese don especial para hacer milagros, tener conocimiento en base a lo que Dios le daba y poder escribir, hermanos. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre esos cimientos se podían encontrar el nombre de los apóstoles del Cordero. Y el Apocalipsis identifica al Cordero como a Cristo. Y solo Cristo eligió a estos hombres. Mis hermanos, es lo que nosotros podemos decir. El fundamento ya está puesto. Está puesto. Y no hay forma de nosotros paralelamente poder establecer otro fundamento que no sea Cristo. En la siguiente diapositiva, mi hermano, vamos a poder encontrar un texto clave, Judas, versículo 3. Judas, verso 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mis hermanos que se encuentran en el Zoom podrán visualizar que ahí subrayado hay dos palabras, dos vocablos: la palabra fe y la palabra una vez. La palabra fe aquí no es creencia, un asentamiento mental. Yo creo, sí, tú crees, pero aquí no estamos hablando de creencia subjetiva, estamos hablando de objetividad. Fe, conjunto de creencia, que es sinónimo de evangelio. Pero se utiliza otro vocablo. Dice claramente: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada. Ha sido una vez dada a los santos. Mis hermanos, la fe ya fue dada. Y esa fe que fue dada a través de los apóstoles eran los cimientos que estaban en el fundamento, que era Cristo. La palabra una vez es importante que podamos entenderla para podérsela explicar a otras personas. Aquí en este verso, la palabra una vez es la traducción griega de una palabra hapax. En la siguiente diapositiva, hermano, para que sea más ilustrativa a nuestros hermanos. La palabra una vez significa, viene del griego hapax, que significa una sola vez, de una vez por todas, de manera única e irrepetible, definitivamente, algo que no se da repetitivamente en el tiempo, sino que se da una vez y ya. Eso significa la palabra una vez en griego cuando la traducimos al español. Una sola vez, de una vez por todas, de manera única e irrepetible. La fe fue dada una sola vez, hermanos. No se está dando también hoy en el siglo XXI. O sea, el fundamento fue dado y el cimiento en el siglo I. La siguiente diapositiva vamos a poder encontrar en Romanos capítulo 1, verso 5. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, Pablo dice: yo recibí el apostolado de parte de Cristo, pero para obedecer a la fe, o sea, al evangelio, que es el conjunto de creencias que una persona debe creer para ser salvo. Fue lo mismo que hizo el apóstol Pablo, a excepción que fue llamado audiblemente por nuestro Creador. La siguiente diapositiva vamos a encontrar un contraste bastante interesante, porque en Romanos capítulo 16, verso 26 también nos dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, la gente debe obedecer a la fe, que es el conjunto de creencias, esa misma que dice Judas verso 3, que fue una vez dada a los santos. O sea, el cimiento, hermano, el fundamento está puesto, el cimiento también. Ahora nosotros vamos a edificar encima de eso. ¿Qué queremos decir para extrapolar esto a un sentido llano y que pueda ser entendible? Vamos a ver, aquí tenemos hermanos de México, de Honduras, de Nicaragua,
¿verdad? De Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. Afortunadamente, en cada uno de esos lugares tenemos congregaciones, pero resulta, supongamos, poniendo el mismo ejemplo, en un lugar remoto de la India o de África o, por ejemplo, del mismo México, que la iglesia no esté allí y que esa gente que esté estudiando no sepa que existen otros que creen eso que está ahí. Y de repente ellos deciden obedecer porque entienden que están equivocados y quieren ser bautizados para el perdón de sus pecados. Y entienden que lo que está ahí es lo único que debemos obedecer como plan de salvación y como regla de fe única y credo. Si esas personas obedecen, van a ser añadidas a la iglesia porque están construyendo o edificando encima del edificio que pusieron los cimientos los apóstoles que Cristo estableció, mis hermanos. Entonces, volviendo al ejemplo del siglo XVIII, cuando pasó todo este revuelo en Estados Unidos, precisamente eso fue lo que sucedió. Estos hombres edificaron sobre el cimiento que ya estaba puesto. O sea, no inventaron nada, no inventaron nada, porque ya eso estaba ahí hace 2000 años y seguirá estando hasta que Cristo venga por segunda vez. La siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versos 9 y 10, que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí vemos que utiliza el apóstol Pablo este hermoso vocablo, habla de lo perfecto, que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, bueno, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Aquí muchos quieren decir que se habla de Cristo. No, aquí está utilizando un vocablo neutro en griego, lo perfecto. No de un masculino ni de un femenino, sino de un neutro. Entonces, lo perfecto hace referencia a la palabra de Dios o a la plenitud, a la llenura. Hace referencia en pocas palabras a los libros del Nuevo Testamento revelados y escritos. Eso es lo perfecto. Entonces, cuando vino lo perfecto, ya no necesitamos los apóstoles, pero tampoco los profetas. Pero sí a los evangelistas y los demás ministerios, como vamos a ver más adelante en otro estudio. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo con la obra de Dios en la tierra. Ya no necesitamos profetas, no necesitamos apóstoles, porque tenemos en sustitución de los apóstoles, hoy en día que no están, la palabra de Dios. O sea, ellos siguen hablando a través de la voluntad de Dios, que es su palabra. En conclusión, hermanos, hoy en día nosotros vemos muchos grupos religiosos que han surgido y que han puesto fundamento aparte del que ya está establecido. Me explico. En el año 1830, un señor llamado John Miller profetizó que Cristo iba a venir a la tierra. Luego, al no darse ese evento que se conoció como el gran fiasco o la gran decepción, 1844 nace en este movimiento, cobra relevancia una muchacha llamada Elena G. de White, donde dice, bueno, sí, Dios me reveló que Miller no estaba equivocado, porque lo que pasa es que él pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero que el santuario está en el cielo, no aquí en la tierra. O sea, Cristo no iba a venir acá a la tierra, sino que iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Error. Entonces, estas personas tienen una nueva religión, Iglesia Adventista del Séptimo Día, como fundamento o cimiento a una mujer que se autodenomina profeta. Pero lo mismo pasa con otros grupos, por ejemplo, con José Smith, que Dios le había revelado. Pero ya hemos visto que ya hoy en día no hay revelaciones porque todo fue revelado en el primer siglo. Una vez, Hapax, dice Judas verso 3, de una manera irrepetible. Y así vamos a encontrar
hasta el año 1960, muchísima gente que se ha levantado diciendo cosas que en realidad no son. O sea, que Dios se le mostró, que le habló y que hay que formar un movimiento, que no sé qué, que no sé cuánto, y un montón de cosas, en las cuales sabemos que bíblicamente esto es imposible, hermanos. Entonces, la reflexión en esta noche es que debe abrir los ojos, estimado hermano y amigo que se encuentre escuchando este estudio. No se deje engañar. El fundamento está puesto en la Biblia y hay características propias y específicas de esa iglesia que Cristo fundó. Si Dios lo permite, en la próxima intervención seguiremos en la tercera parte de este estudio. Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes.